Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a la primera sesión, la sesión introductoria del curso de liderazgo bíblico de la Academia Bíblica Virtual de la Misión Bíblica Bautista Dulos. Mi nombre es el pastor Rubén Tello y en esta oportunidad vamos a introducir este curso, esta es la primera sesión, una introducción nada más del curso en el cual queremos poner los fundamentos, queremos reflexionar, queremos pensar en la importancia del liderazgo, hermanos, para el crecimiento, para el buen funcionamiento de la Iglesia del Señor. Siempre creemos y hemos dicho y enseñamos, porque estamos convencidos de esto, que el Señor es la cabeza de la iglesia. La Biblia nos lo enseña así. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es quien dirige los acontecimientos y los eventos de la vida de su iglesia y eso es algo muy cierto. Sin embargo, eso no excluye la importancia y el papel tan importante que cumple el liderazgo bíblico, los hombres y mujeres que Dios levanta como personas que llevan adelante la obra del ministerio. Es más, muchos de los grandes problemas que ocurren en las iglesias locales, hermanos, ocurren justamente por un inadecuado manejo del liderazgo, por un liderazgo deficiente, por un liderazgo que no entiende su papel dentro de la obra del ministerio. Por eso es que hemos creado este curso y en el cual nosotros vamos a estar durante unas 11 sesiones meditando en aspectos tan importantes como el llamado del líder, como el carácter del líder, como la influencia que debe tener cada líder dentro de su área de trabajo y el trabajo en equipo y muchos otros temas más importantes que vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso. Sin embargo, en esta primera sesión, en esta introducción, lo que nosotros queremos reflexionar brevemente es algunas cosas muy importantes. En primer lugar, ¿el liderazgo es necesario? Sí. A veces muchas iglesias tienen temor de usar la palabra líder y no utilizan esa palabra, utilizan la palabra siervos, utilizan la palabra encargados y bueno, al final es un tema de semántica básicamente. Al final, ¿por qué lo hacen? Porque, bueno, tienen temor de que muchas personas puedan malinterpretar la idea del líder y pensar que un líder es un caudillo, un líder es una persona que simplemente puede actuar de manera despótica o tiránica. Pero vamos a ver que si bien es cierto, la palabra líder no se muestra en las Sagradas Escrituras como muchos otros términos, el concepto de liderazgo sí. Sí existe este concepto de liderazgo claramente establecido en la palabra de Dios. Es más, Dios utiliza a hombres o levanta hombres para desarrollar determinadas labores de liderazgo a lo largo de la iglesia, a lo largo de su obra, perdón. Y vamos a ver que esto es muy importante. También vamos a ver que es Dios quien llama a estas personas, quien las equipa, quien las capacita, quien les da el entrenamiento adecuado para poder desarrollar esta obra lo importante, perdón, del llamado y de la capacitación para estos hombres. Vamos a ver también que el liderazgo no es una labor sencilla, es una labor que tiene un alto estándar en cuanto a términos morales, a términos espirituales, y eso también vamos a verlo. Y vamos a ver un pequeño modelo de cómo se debe de realizar o cómo se debe de implementar el liderazgo. Entonces, en primer lugar, ya lo había mencionado hace un momento, muchos de la crisis contemporánea de la iglesia básicamente se debe a una deficiencia de liderazgo. Muchas iglesias se dividen por causa de un inadecuado manejo de los conflictos, un inadecuado manejo de intereses, por conflictos de intereses, por envidias, por celos ministeriales, por celos espirituales y de los miembros de determinado equipo en cada iglesia, y eso es algo que tiene que ver con el liderazgo. Muchas de las grandes crisis de las iglesias no tienen que ver con temas doctrinales, sino con temas de práctica, con temas de cómo se maneja el liderazgo. Porque no estamos entendiendo cuál es el estándar, ¿no? Cómo es el liderazgo según la palabra de Dios. Y vamos a ver que el liderazgo según la palabra de Dios es un liderazgo de servicio, un liderazgo de un alto estándar moral, espiritual, un llamado de Dios para beneficiar la obra del Señor, en el cual definitivamente no pueden caber estas peleas intestinas, estas peleas internas, estos conflictos de intereses que muchas veces ocurren en las iglesias y que básicamente no son otra cosa que manifestaciones de nuestra propia carne, ¿no? De personas que no están preparadas, que pueden tener el talento, pueden tener carisma, pueden tener cierta personalidad carismática, sin embargo no han sido trabajados todavía en su carácter, no tienen el corazón necesario para poder liderar la obra de Dios, que es difícil, hermanos, y por eso es que se generan muchos de estos problemas. Entonces, al final, un mal liderazgo entorpece la obra de Dios, no permite que la obra avance. En vez de unir, desune. En vez de hacer avanzar, enlentece, entorpece. Entonces, al final, la obra no avanza y sufre por un inadecuado liderazgo. ¿Cuáles son las principales fallas de liderazgo que podemos encontrar, que podemos identificar? Orgullo.
¿verdad? Poca preparación teológica también nos limita muchísimo en lo que nosotros pudiéramos hacer para el Señor. Tener una inadecuada preparación teológica nos limita. Poca preparación o inadecuada preparación también podemos ser de tropiezo para la iglesia del Señor. Individualismo, es decir, no entender que somos parte de un equipo, que tenemos que comunicarnos, tenemos que rendir cuentas, tenemos que trabajar juntos bajo una misma visión que el Señor nos ha dado, sino que cada uno trabaja por su cuenta, hace su propio plan, tiene sus propias metas, y eso también perjudica la obra del Señor. Carnalidad, y eso es algo muy, muy delicado. Líderes que no están andando en el espíritu, sino que están andando en su carne, que tal vez incluso están andando en pecado, no confesado, no tienen comunión con el Señor, y eso es terriblemente pernicioso para la obra de Dios, porque vamos a ver que la obra del Señor no solamente consta de una parte natural, terrenal, es decir, un trabajo logístico, administrativo, de liderazgo, de trabajo en equipo, sino que también consta de un soporte espiritual. El líder tiene que estar orando, tiene que encontrarse en comunión con el Señor, tiene que tener una vida de santidad. Y cuando esas cosas no se dan, entonces definitivamente el liderazgo sufre. Y también un deseo de centralizarlo todo, ¿no? Una pecaminosa inclinación del ser humano a querer acumular poder, a querer acumular influencia y no dar, no dejar, no delegar, no confiar en otras personas. Y eso también es parte muy importante de los grandes problemas que ocurren en el liderazgo en esos tiempos modernos. Pero vayamos al principio, vayamos a lo que la palabra de Dios nos muestra, y desde, hermanos, desde Moisés, desde Noé, Abraham, David y muchos otros hombres más, vamos a darnos cuenta de que cuando Dios quiere hacer algo en su pueblo, en el mundo, siempre lo hace a través de hombres, personas que Dios llama en determinado momento del tiempo para una labor específica. Dios llama a hombres, hermanos, para realizar a su obra. Por ejemplo, llamó a Moisés. ¿Por qué? Había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? El pueblo de Israel se encontraba esclavo de Egipto. Entonces hubo un tiempo determinado, pasaron un determinado número de años en el cual el pueblo clamaba por libertad, y Dios, ¿qué hizo? Levantó un hombre, Moisés, para poder traer liberación a su pueblo Israel. Entonces vemos que esos tres factores confluyen: una necesidad, un momento determinado y una persona que Dios utiliza, llama, ¿verdad? Llama para satisfacer determinada necesidad. Igual sucedió con José, ¿verdad? La necesidad era: Moisés había muerto y el pueblo debía entrar a la tierra prometida. El tiempo determinado fue cuando ya habían terminado de vagar 40 años en el desierto, la persona que Dios llamó: Josué. Igual sucedió con David. ¿Cuál fue la necesidad? Saúl había pecado contra Dios, había sido rechazado por el Señor, el reino se encontraba recién naciendo y estaba empezando mal, con un mal rey. El tiempo determinado llegó, Saúl había muerto, Dios llama a David, pero ahora ya lo había llamado de antes, pero estaba preparándolo. Esa es otra parte que luego vamos a ver también. Y lo llama efectivamente para ser rey sobre Israel. Salomón, igual, la necesidad: David ya está viejo, va a fallecer, va a morir. Él no puede construir el templo del Señor porque sus manos están manchadas de sangre por las guerras muchas que él ha vivido. El tiempo determinado llega, David ya va a pasar a la presencia del Señor, Dios llama a Salomón para que realice esta obra. Igual con Pedro, igual con Pablo, hombres a los cuales Dios llama para cumplir y satisfacer una necesidad puntual. Y eso es un patrón que vemos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Siempre Dios está llamando a una persona, ¿sí? Está llamando a una persona para poder hacer algo, una labor. Entonces, hermanos, tenemos que ver el liderazgo desde esa perspectiva. Es un llamado, es un privilegio, no es un favor que le hacemos a Dios. No es algo que yo puedo hacer si tengo tiempo, si me sobra el tiempo, los recursos. No, tenemos que entender la perspectiva bíblica de que el liderazgo es un llamado, es un privilegio, es un honor que Dios nos da de poder participar. Definitivamente, hermanos, Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es autosuficiente en sí mismo. Sin embargo, nos da el privilegio a usted y a mí de poder participar en su obra. La pregunta es: ¿estamos convencidos de que es un llamado de Dios, que es una responsabilidad que yo tengo que cumplir? Pablo decía en 1 Corintios 9: ay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Había una convicción dentro del siervo de Dios de entender que Dios le había llamado
a ejercitar o a cumplir esa tarea que se le había comentado. El Señor Jesucristo en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17 dice: Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces hay una obra, hay un llamado, hay una tarea que usted y yo tenemos que cumplir, y esto es una labor de liderazgo en el más amplio sentido de la palabra, no necesariamente presidiendo algo, pero siempre llevando a cabo una encomienda que Dios nos ha dado para poder ser de bendición en este mundo en el cual el Señor nos ha tocado, nos ha llamado a poder vivir, ¿sí? Un texto muy hermoso que me gusta siempre meditar cuando pienso en temas de liderazgo es el Salmo 78, del verso 70 al 72, y mire lo que dice la palabra de Cristo. Eligió a David su siervo, dice, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Sí? Un hermoso pasaje que nos habla de lo mismo, ¿verdad? Nos habla de un llamado, un hombre y una labor a realizar. Este llamado era el llamado de ser rey sobre Israel. El hombre en este caso es David, y el, llamémoslo así, la obra a realizar, la tarea que tenía que realizar era apacentar al pueblo de Dios, ¿verdad? Pastorear, guiar, gobernar al pueblo del Señor. Y ese es el lado, o esa es la perspectiva divina, lo que Dios nos manda hacer. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre? Y eso es parte también de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. ¿Cuál es la respuesta en este caso de David? Dice, David los hizo exactamente esto, ¿no? Hizo lo que Dios le llamó. ¿Y de qué manera? ¿De cualquier manera se puede hacer eso? No, dice, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces aquí vemos dos componentes dentro de la respuesta del hombre al liderazgo. ¿Nosotros debemos de obedecer al llamado del Señor? Sí, por supuesto. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Uno, con una integridad moral y con una pericia, es decir, con una habilidad. La integridad moral tiene que ver, hermanos, con nuestro carácter, con nuestra obediencia a Dios, con esta comunión con el Señor. Ese es el aspecto espiritual. Lo que nosotros cultivamos en secreto es lo que somos en público, es lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a evidenciar en nuestro liderazgo, lo que nosotros somos en privado, lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros tenemos ese deseo de poder, de estar por encima de los demás, es lo que va a salir en nuestro liderazgo y en nuestra vida realmente. Si nosotros amamos el dinero, si nosotros amamos las posesiones, si nosotros somos egoístas, individualistas, es lo que se va a ver en nuestro liderazgo. Si nosotros amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos a la obra, es lo que se va a evidenciar también en nuestro liderazgo, por un lado. Y por otro lado se encuentran las habilidades, las competencias que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir desarrollando, aprendiendo, ¿no? Y dentro de eso se encuentran pues los conocimientos teológicos, las habilidades, la experiencia que se va ganando con los años, la pericia, ¿no? Como dice acá la palabra de Dios. Entonces son aspectos que nosotros como servidores del Señor tenemos que pues ir desarrollando en nuestro liderazgo, ¿verdad? Igual lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando pensamos en la vida del apóstol Pablo y del llamado que el Señor Jesús le hizo, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Hechos 26:15, yo le dije entonces, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y dice de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Un llamado, ¿verdad? Una necesidad, un hombre, Pablo, que justamente, como ya sabemos bien, hizo exactamente lo que Dios le había llamado a hacer. Hermanos, Dios no llama a hombres capacitados, lo dijimos en su momento, y lo vemos, por ejemplo, en el caso puntual del rey David. Dios llamó a David cuando era un muchachito, pero realmente él no llegó a ser rey sino muchos años después. ¿Qué sucedió en todo ese lapso de años? Sí, David fue perseguido por Saúl, lo sabemos por historia bíblica, pero también sabemos que todo ese lapso de tiempo Dios entrenó a David, Dios lo capacitó, lo formó por medio de aflicción, por medio de tribulación, por medio de las diferentes vivencias que él pasó a lo largo de su estadía en el desierto huyendo de Saúl, pero lo formó, lo
trabajó con su carácter y con su vida. Entonces, hermanos, podemos decir que Dios capacita a los que llaman, los va formando, los va entrenando. ¿Sí? Capacitación, cuando hablamos de capacitación, no solamente hablamos de formación intelectual. Sí, por supuesto, la formación intelectual es importante, pero no solo hablamos de formación intelectual, sino, como ya le hemos dicho, también hablamos de formación espiritual en nuestro interior. Hermano, un líder que solamente tiene conocimiento intelectual, pero no ha desarrollado amor, no ha desarrollado paciencia, no ha desarrollado tolerancia, no ha desarrollado una integridad de carácter, hermano, hermana, siempre va a tener dificultades en su liderazgo, porque el ministerio, hermanos, no es fácil, no solamente que es a tiempo completo, pero en general, cualquier tipo de ministerio es difícil porque tratamos con personas que son de diferente índole, diferentes trasfondos, diferentes maneras de pensar, de ser, diferentes casos que vienen a nuestras manos. Entonces, si no estamos bien provistos de recursos espirituales para poder servir al Señor, definitivamente siempre vamos a tener problemas y al final vamos a terminar siendo de tropiezo en vez de bendición. El carácter del siervo, entonces, hermanos, es más importante que su preparación doctrinal. ¿Sí? No significa con esto que la preparación doctrinal no sea importante. Lo que estamos diciendo es de que el carácter, la integridad espiritual, la integridad moral es tan importante como la formación intelectual. Muy importante para que nosotros podamos trabajar de una manera correcta y adecuada. Si usted considera los pasajes muy conocidos en la Biblia de 1 de Timoteo capítulo 3 y de Tito capítulo 1, vamos a darnos cuenta que solamente una de las características o requisitos que se pide para el liderazgo tiene que ver con aspectos intelectuales, ¿no? Apto para enseñar, pero los demás requisitos tienen que ver con requisitos morales, ¿no? Y por eso hablamos de que es tan importante la integridad moral para el buen funcionamiento del liderazgo de las personas en la iglesia del Señor. ¿Sí? Eso no significa que las características sean meramente humanas, ¿no? Hemos dicho claramente que el liderazgo tiene un aspecto humano, un aspecto físico, terrenal, del cual nosotros somos responsables, pero también tiene un aspecto espiritual. Y un pasaje que nos habla claramente de esto es el libro de Colosenses. Colosenses capítulo número 1, versos 28 y 29, dice Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y aquí hablamos entonces de este componente espiritual, esta vida espiritual que debe de emanar de un líder para que su trabajo sea fructífero. Y esto definitivamente está directamente relacionado con su vida de oración, con su vida de lectura de la palabra, con su vida de santidad. Importantísimo entonces para poder meditar en esto. ¿Sí? Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, dice la escritura, que vinieron, los llamó para que estuvieran con Él en primer lugar y luego para enviarlos a predicar. Entonces, era tan importante esto. En Hechos capítulo 4, cuando el Sanedrín llama a Pedro y a Juan a testificar, ellos se asombran, ¿verdad? Ellos se asombran del denuedo con el que hablaban y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús, que habían caminado con Jesús. Entonces es tan importante para el líder que esté caminando con Dios, que se encuentre en plena comunión con el Señor para poder desarrollar un ministerio fructífero. Entonces, en otras palabras, si no tenemos una buena vida de comunión con el Señor, nuestro ministerio se va a ver afectado. No solamente eso, sino nuestra propia vida también se va a ver afectada. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Es muy importante este asunto. Liderazgo, hermanos, entonces no es posición. Es un llamado de Dios. Es un privilegio, es una honra. Sea un llamado a tiempo completo, sea un llamado en algún ministerio de la iglesia, pero es una honra, es un privilegio. Y es algo que tenemos que no tomar a la ligera, sino tratar de hacerlo con la mejor de nuestras intenciones y con la mejor de nuestras fuerzas, porque al Señor y de Él, al Señor servimos y de Él recibiremos la recompensa. Un liderazgo entonces se basa en qué? En un carácter sólido, y hemos visto un aspecto integral, espiritual de la persona que emana de su vida espiritual, una vida cristocéntrica, mirando siempre al Señor. Una llenura del Espíritu Santo también es muy importante, estar constantemente llenos del Señor, de su palabra, conocimiento de la palabra de Dios, preparación doctrinal sólida, teológica. Siempre recomiendo a los hermanos, si es posible, acceder a una educación formal en un seminario bíblico. Si no es posible, de todas maneras, siempre las iglesias locales tienen cursos en sus academias bíblicas.
Un líder, entonces, hermano, tiene que ser un eterno y constante aprendiz de la palabra del Señor. Siempre tenemos que estar preparándonos, recordando, capacitándonos en las Sagradas Escrituras, porque definitivamente eso va a repercutir mucho en que también vamos a poder servir al Señor. Temor de Dios, por supuesto, que emana de nuestra vida espiritual, sabiduría. Y eso se va ganando con el tiempo, hermanos, con el tiempo y con la correcta aplicación de la palabra del Señor. ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿Qué pasa si eh, no somos pues tan proactivos en crecer, en desarrollarnos, en trabajar en nuestra propia vida espiritual? Pues definitivamente nuestro liderazgo va a ser ineficiente y vamos a causar problemas, tropiezos a la palabra la palabra de Dios, a la iglesia misma, ¿no? Porque vamos a enseñar inadecuadamente o vamos a tener una buena doctrina, pero una vivencia que niega lo que enseñamos. Entonces vamos a traer tropiezo a la palabra de Dios. O vamos a tomar decisiones equivocadas, parcializadas, vamos a preferir al hombre antes que a Dios. Les pueden ocurrir muchas cosas, hermanos, y queremos evitar esas cosas. Por eso necesitamos desarrollar un liderazgo correcto. Miren lo que dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, 2 y 4. ¿Cuáles son los requisitos que se piden para los diáconos? No son pastores, no son apóstoles, sin embargo, ¿cuáles son los requisitos? Dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra, a enseñar la palabra de Dios. Entonces, estar enfocado en lo que Dios nos ha llamado a hacer también es muy importante y no dejar de hacerlo. Hechos capítulo 11, Bernabé no es un apóstol, no es un pastor, no es un diácono, es un líder en la iglesia que es enviado a Antioquía y obviamente es enviado por las credenciales que él tenía, un hombre generoso, un hombre bueno, y dice la escritura y lo grafica de la siguiente manera: él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Ves? Todas características espirituales que provienen de una adecuada comunión con Dios. Es muy importante, y nunca nos cansaremos de repetir en este curso, muy importante que la persona que esté sirviendo al Señor tenga realmente un corazón para Dios. Es muy importante esto. Segundo Timoteo 2, 20 al 26, Pablo enseña a su discípulo Timoteo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, algunos para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será, dice, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ves la importancia de caminar en esta santificación constante? Quiere decir que hay un elevado estándar de moral, hermanos. Si nosotros animamos a los hermanos a congregar, a diezmar, a ofrendar, a orar, a tener su tiempo con el Señor, animamos a los hermanos a que evangelicen, a que prediquen, a que vivan vidas que sean dignas del Evangelio, como dice Pablo en Efesios 5, con mayor razón, hermano, los servidores del Señor, los líderes, tenemos que ser ejemplo. Ejemplo de matrimonios, ejemplo de líderes, ejemplo de creyentes, de buenos administradores de nuestras finanzas, ejemplo de paciencia, de constancia, de perseverancia, de trabajo duro. Hermanos, no podemos liderar si no damos un buen ejemplo, si nosotros no somos ejemplos, si nosotros no somos los primeros que estamos ahí en primera línea, listos para servir al Señor, siendo puntuales, responsables en todo lo que se nos otorga, en todo lo que se nos confía. ¿Cómo podemos servir, hermanos? ¿Cómo pudiéramos ser útiles al Señor? Tenemos que ser ejemplos. Por esto Pablo le dice: huye también a Timoteo de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con lo de corazón limpio y boca del Señor. Ves, en equipo, trabajando juntos, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, capacitación intelectual también, metodología. No tiene que ser metódico, es el vocablo ahí en el griego, sufrido, paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Entonces, ser ejemplo, tener una buena vida espiritual, tener una adecuada preparación, son requisitos muy importantes para servir adecuadamente al Señor, hermanos. ¿De qué hablamos entonces? De que tenemos que modelar un liderazgo adecuado, bíblico. ¿Y cuál es ese liderazgo bíblico? El que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Mateo 20, del 25 al 28, dice Jesús: llamando a sus discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el patrón, ese es el modelo, ese es el paradigma de lo que usted y yo como líderes tenemos que ser. Más allá de nuestras características, más allá de nuestros dones, más allá de nuestros talentos, más allá de las cosas con las cuales Dios nos ha capacitado, más allá de los estudios que podamos tener, de las experiencias que podamos haber vivido, porque tenemos diferentes experiencias, diferentes tiempo en el cual estamos sirviendo ya al Señor. Hay hermanos que tienen muchísimos años sirviendo al Señor, otros que recién están empezando. Independientemente de esto, todos, absolutamente todos, desde el pastor más experimentado hasta el que recién está empezando a servir a una área pequeña de la iglesia, hemos sido llamados a servir a nuestros hermanos, no a servirnos de los hermanos, no a gobernar, dice, como los gobernantes de las naciones. Piensa en un gobernante, piensa en Nicolás Maduro, piensa en Vladimir Putin, piensa en Donald Trump, piensa en cualquiera. Y vas a darte cuenta, hermanos, que muchos gobernantes llevan a la ruina a sus países. Porque la escritura dice, cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Los gobernantes, hermanos, determinan el curso de las naciones. Y algunos gobiernan con ignorancia, algunos gobiernan con mano de hierro. Comen vivo al pueblo, ¿verdad? Viven del pueblo, los esclavizan, se enriquecen a costa del pueblo. Otros pueden no hacer esto, no ser dictadores, sin embargo, su ignorancia, su falta de iniciativa les hace cometer errores. Su corrupción, tal vez algunos, llevan a la desgracia a sus países. Pero la Escritura dice, entre nosotros no ha de ser así. No hemos sido llamados a ser caudillos, no hemos sido llamados a centralizar el poder en nosotros y que todo dependa de nosotros. No hemos sido llamados a ser dictadores, hemos sido llamados a ser siervos, servidores del pueblo de Dios, sirviéndoles la palabra del Señor bien interpretada, bien enseñada, bien aplicada y bien vivida. Hemos sido llamados a orar por nuestros hermanos, a aconsejar a nuestros hermanos, a servir, a ayudar, a dar la mano a nuestros hermanos conforme a nuestras capacidades y a nuestros dones. Hemos sido llamados, hermanos, a servir y nunca debemos de olvidar esto. Cristo mismo nos dio ese ejemplo. Cristo mismo nos dio el ejemplo de servicio por amor. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 5 al 11, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló más todavía, haciéndose siervo, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Jesús vino a servir. Claramente dice la palabra del Señor, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, para dar ejemplo de cómo debemos de vivir. Y por ende, usted y yo también tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que servir a nuestros hermanos. Te dejo ahí algunos pasajes más, como el testimonio de Pablo, el testimonio de Timoteo, de Epafrodito, de otros grandes hombres que sirvieron al Señor y sirvieron a la iglesia del Señor. Termino con esto, hermanos, en esta introducción. Hay que tener precaución para escoger a los líderes cristianos. Recordar no solamente conocimiento intelectual, preparación espiritual, corazón. Más importante que la preparación intelectual es el carácter del líder. Puedo tener mucho conocimiento, pero si no tengo el deseo de servir al pueblo de Dios, voy a maltratar al pueblo de Dios. El estándar de Dios para el liderazgo es muy alto, hermanos. Excelencia moral, fortaleza espiritual, un corazón de amor. Debemos seguir el modelo bíblico de liderazgo. ¿Cuál es ese modelo? Te lo mencioné hace un momento. El liderazgo por servicio, no por posición, por servicio. Las fallas en la iglesia, recuerda, son a menudo fallas de liderazgo. Y no tienen mucho que ver muchas veces con temas doctrinales, sino la mayoría de las veces tienen que ver con temas morales. Dios sigue llamando, hermanos, y esa es la gran alegría. Así como el Dios que llamó a Moisés, el Dios que llamó a Abraham, el Dios que llamó a David, es el Dios que sigue llamando hoy, a usted y a mí, a hombres y a mujeres, para servirle al Señor, para una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El mundo perdido. ¿Cuál es el llamado? La gran comisión. ¿Y quiénes son las personas? Ruego a Dios que seamos usted y yo, personas que tomemos ese llamado y digamos, Señor, sí, aquí estoy, heme aquí, como dijo Isaías capítulo 6, heme aquí, envíame a mí, yo quiero servirte, yo quiero ser de impacto a mi comunidad, yo quiero servir a las personas, servirte a ti,
sirviendo a las personas, llevando el Evangelio con amor, con un buen ejemplo, un buen testimonio, para la gloria de tu nombre y para que el nombre de Jesús sea dado a conocer. Que así sea, mi hermano, y ruego en este curso usted pueda aprovechar, pueda reflexionar, pueda mejorar su liderazgo para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión. Que Dios les bendiga. Hasta luego.